Hoy vamos a ver sobre context. Esta es la documentación de context y vamos a leerlo un poco. Dice, context provee una forma de pasar datos a través del árbol de componentes sin tener que pasar probs manualmente en cada nivel. Es lo suficiente saber de context. Normalmente, cuando nosotros hacemos componentes, lo que estamos haciendo es agregarlos en un árbol de componentes. Y cada componente puede tener un subárbol. Y normalmente cuando queremos pasar datos a través de estos componentes, ya sea porque queremos que consuman algún cierto tipo de dato, lo pasamos por los props, lo cual está muy bien. Por ejemplo aquí, si yo quisiera pasar el tema desde acá, desde mi aplicación hacia abajo y para que pueda cambiar el color del botón, se lo pasaría por los props, lo cual está bien hasta cierto punto. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando este dato es requerido por muchos componentes en distintos niveles del árbol? Entonces ahí resulta incómodo e ineficiente pasar para cada uno sus props. Entonces ahí es cuando llega context al rescate. Para esto vamos a intentar hacer este ejemplo de acá, pero de manera diferente y en TypeScript. Vamos a hacer dos ejemplos para ver cómo se necesita, cómo es que podemos usar context y por qué necesitamos context. Para eso, yo tengo aquí una aplicación de Next.js ya lista y con una librería que es ANTD para tener componentes. Pero esto no es relevante, solamente voy a coger unos componentes de aquí. No es relevante frente al tema de context. La problemática es sencilla. Por ejemplo, lo que requerimos es que nuestros componentes consuman un tema y de acuerdo a ese tema pues cambiar los estilos o manejar distinta lógica de acuerdo al tema. Entonces para esto lo primero que vamos a hacer es importar ciertas cosas de React. Lo primero que vamos a importar es lo create context. Entonces, antes de crear el contexto, vamos a crear algunos tipos que nos van a servir para manejar la lógica. Primero, voy a crear un tipo que es mi tema. Entonces, este es el tema que va a compartir se va a pasar componente tras componente. Para esto voy a hacer algo sencillo y voy a poner black, que es un string, y white, que es un string. Ahora este es el tema. Voy a exportar esto porque se puede reutilizar de distintos archivos. Hasta ahí tengo el tema. Ahora necesito tener un conjunto de temas. Entonces, ¿cómo haría un conjunto de temas? Pues voy a crear otro tipo que se llame themes. Este tipo, para eso voy a utilizar un tipo genérico de TypeScript que es record y lo que voy a hacer es que esto va a tener un string como llave y va a tener un item. Esto lo que va a hacer es que le está diciendo al record, que el record por dentro lo único que hace es tomar esta acá y ponerlo como clave y ponerlo como valor. Entonces ese record me sirve para decirle que la clave va a ser un string y el ítem va a ser el valor va a ser el tema. Entonces, ahora voy a crear algunos temas. Hasta aquí tengo creado los temas. Estos son los temas que voy a poder consumir. Tengo dos temas, el normal y el dark. Y lo único que hace es darle es el contrario, el otro color. Por ejemplo, aquí el negro es negro y aquí el negro es blanco, para poder simular ese comportamiento. Ahora, el requerimiento consiste en que yo tenga que pasar por ejemplo, yo quiero elevar esto y poderlo consumir desde cualquier componente. Aquí es cuando tenemos que crear el contexto. Para crear un contexto, lo único que hay que hacer es declarar el contexto. Por ejemplo, este acá se va a llamar ThemeContext y le digo a React que cree el contexto. Ahora, si quisiera tipar esto de acá, le dijera qué es lo que quiero pasar, qué es lo que quiero elevar. Uno va a ser el tema, que es el item, y otro va a ser una función que pueda actualizar el tema. Entonces yo consumo esta función y puedo actualizar el tema. Por eso voy a tipar esa función, que lo único que va a hacer es tipo. Ahora esta función lo único que hace es recibir un valor, que es el tema, y tiene que actualizar el tema.
Create context me obliga a tener que, o me pide que yo inicialice un valor de lo que estoy tipando acá. Que por cierto aquí la otra cosa que voy a tener es update theme, y esto va a ser tipo update theme. React me permite, me obliga a decir que yo tenga que inicializar con este valor. Y entonces por eso si yo veo que el error dice el valor por defecto no está proveído. Pero no puedo darle un valor por defecto porque yo no tengo aquí la función updateTheme. Ese problema se soluciona de distintas maneras, pero la que más opto yo es ponerla acá en undefined. Entonces, esto ahora vuelta me está tirando error porque dice que el tipo undefined no es asignable a este de acá. Y esto es cierto. Entonces, la primera solución y el primer enfoque sería que yo le dijera que esto es, bien puede ser esto o bien puede ser undefined. Pero otra solución, que es la que vamos a optar aquí, es decirle a React que esto no es un undefined. Suena un poco confuso, pero lo único que le estoy diciendo es quitándoles de tipo los undefined y los null. Entonces él confía que pues al final va a ser este tipo de acá. Entonces ahí hemos solucionado ese problema. Ahora, este theme context no tiene valores acá. Lo único que tiene es un tipado y está declarado. Ahora necesito darle un valor a ese theme context. Y ahí es donde entra el concepto de provider. Un provider no es nada más que el encargado de darle el valor a este contexto. Entonces, para eso voy a declarar que un componente que va a implementar el provider theme context. Este componente de acá se va a encargar de manejar la lógica del provider de theme context. Por ejemplo, lo que voy a hacer aquí es nada más retornar theme context y el provider. Este provider me pide como valor obligatorio que yo le pase el valor que yo le tenga que pasar. En este caso sería el valor de acá. Y aparte tengo que pasar el children, que son los componentes que tengo abajo de que van a poder consumir este contexto. Ahora, como esto de acá es un componente muy aparte, aquí no voy a escribir mis componentes, lo que voy a hacer es los voy a pasar, voy a recibir el hijo y los voy a pasar al hijo de acá. Entonces para eso, para tiparlo, React ofrece una interfaz llamada props with children. Y lo único que voy a hacer es poner aquí props y props with children. Ahora esto de acá me pide que yo le tenga que pasar el resto de props. Como en este caso yo no tengo extra props, le voy a poner ahí algo vacío. Entonces aquí lo único que voy a hacer es retomar el children. Y ese children lo voy a pasar acá. Y aquí es donde llega el momento de yo tener que pasar el valor. Entonces el valor que yo tengo que pasar es el tema y la función. Entonces, para hacer esto, recuerden que yo necesito actualizar el tema con una función y automáticamente se tiene que actualizar y cambiarse el tema de acá. Todos los que están suscritos a esto se tienen que cambiar. Para eso voy a tener que manejarlo con el estado de React. Voy a tener que implementar el useState. Ahora vamos a ver por qué. Como dije, esto tiene que estar dentro del contexto de React, para que cuando yo actualice el tema, automáticamente se vuelva a renderizar todos los componentes. Y eso tiene que pasar por el control de cambios de React, por el estado de la aplicación de React. Entonces, esto le puedo pasar un valor por defecto. Entonces, por defecto yo le voy a pasar algún tema. Por ejemplo, le voy a decir que dentro de Themes, el tema por defecto va a ser el normal. Entonces con esto de acá ahora yo puedo implementar una función. Esta función se va a llamar const update theme. Y esta función ya la tengo tipada acá, que es update theme. Ahora esto me dice que yo tengo que pasar un tema por acá, entonces aquí voy a recibir el tema. Y aquí viene lo interesante, lo que voy a hacer que con ese tema que me pasan voy a buscar el tema acá. Y si no existe voy a tener que lanzar un error. Voy a tener que hacer esto. Lo único que he hecho ahí es validar que si el tema que me pasan acá no se encuentra en los temas que tengo acá, pues voy a lanzar un error. Dice que el tema no existe.
Si no, lo único que voy a hacer es ponerlo al tema actual, que es zip theme. Si notas, es prácticamente lo mismo que se suele hacer con los props, que a veces cuando yo necesito hacer que un hijo actualice algo del padre, lo que hago es pasar un calvo por los props. Lo mismo que lo estamos haciendo, pero al provider de context. Ahora sí ya tengo estos valores, ya tengo el tema, que es el tema por defecto que está allí, y ya tengo update theme. Que ya está ahí. Ahora esto ya no me lanza un error y lo que voy a hacer es tener que exportarlo de acá. Como dije, esto tiene que estar en un orden superior a los componentes que desean consumirlo. Entonces para eso yo voy a decir que este tema lo va a tener que consumir toda mi aplicación. Entonces en Next, para poder decir que todos los componentes van a tener que consumir esto, lo voy a poner en el app. Y lo único que voy a hacer aquí es importar este provider. Y lo único que voy a hacer es poner este componente de aquí, que son todas las páginas que renderizo, estén debajo del theme provider. Allí. Y esto automáticamente ya estaría funcionando. Ahora, para simplificar un poco las cosas, lo que voy a hacer es crear algunos hooks que me ayuden a consumir este tema y algunos hooks que me ayuden a consumir el update theme. Entonces para esto voy a crear estos hooks. Para consumir ese tema, el tema actual, o sea, el tema, el valor actual que está en este provider, lo único que voy a hacer es coger el theme context, que es el de acá, y utilizar el hook de React, que es el use context. Entonces lo único que va a hacer es al pasarle esto, lo único que va a hacer es encontrarme el valor ligado más cercano a este contexto. O sea, por ejemplo, aquí, si este componente solicita esto, y lo único que va a hacer es ir y buscar a este provider y sacar el valor. Entonces aquí este value, lo único que voy a retornar aquí es el tema. Entonces return value theme. Entonces ya tengo una manera más acortada de consumir el tema. Yo pude haber hecho esto, pero en el archivo hubiera tenido que importar el theme context y hubiera tenido que importar esto de acá. Hacerlo todo esto en todos mis archivos. Entonces para generalizarlo, lo que he hecho es simplificarlo y hacer un nuevo hook. Lo mismo voy a hacer para use update theme. Entonces en vez de sacarme el tema, lo único que voy a hacer es el update theme. Y esto ya estaría, hasta ahí estaría funcionando. Ahora, para hacer funcionar esto, yo aquí tengo un ejemplo que no es nada más que unas dos cajas con ciertos valores. Entonces aquí voy a poner update theme y vamos a ver que esto funcione. Bien, en esta parte de acá, lo único que tengo es un botón y dos cajas, un div y otro div adentro con ciertos estilos. Ahora, esos estilos tienen que cambiar de acuerdo al tema. Ahora lo que vamos a hacer es consumir ese tema. Entonces, para eso lo único que vamos a hacer es ir a context, theme context, y traerme los hooks que he creado hace rato. Que es, al consumir este hook, yo lo que voy a tener es el tema. Y voy a tener los valores aquí automáticamente, los valores actuales del provider. Entonces para eso lo único que voy a hacer es ponerle aquí el background, theme black, y aquí lo contrario, la caja de dentro va a ser theme white. Sería genial que yo aquí agregara un texto y lo pintara de acuerdo al tema. Entonces style, si el de acá es white,
Para que se diferencie tendríamos que poner team black. Listo. Ahora esto ya debería tener estilos. Ahí están mis estilos. El de acá es blanco, el de acá es negro, el de acá es blanco. Y lo de en medio está en negro. Ahora al cliquear y update team tengo que actualizar ese tema y cambiarlo. Entonces para esto lo único que voy a hacer es consumir el otro hook y ejecutarlo cuando clique el botón. Entonces pues on click, update team. Pero lo que me pide en este momento es cambiar el tema aleatoriamente y lamentablemente esa lógica aún no lo he manejado. Entonces vamos a cambiar un poco el rol de esta función, solo para motivos de demostración. Vamos a pasar aquí el tema como un parámetro opcional y lo único que voy a hacer es cambiar que en vez de pasar el tema aquí entero, lo único que voy a hacer es poner en el useState es el nombre del tema. Para eso, lo único que lo voy a hacer es empezar en normal. Esto ahora es un string. Y aquí no voy a pasar el tema directamente, sino voy a hacer coger tems del tema. Ahora, lo que voy a hacer es aquí ponerme una variable que se llame igual, pero que sea con un guión bajo aquí. Y lo único que voy a hacer es definirla acá. ¿Para qué hago esto? Pues para decirle que si el tema no existe, lo único que voy a hacer es tem es igual, si el tema es igual a dark, pues entonces que me dé el valor normal. Y si no es normal, que me dé el valor de dark. Entonces acá yo le pasaría else. Si else, o sea, el tema sí existe, lo único que hago es team, ponerle team. Y aquí le pasaría el team. Allí. Y aquí esto ya no se pasaría todo completo, solo se pasaría el nombre. Esto equivale a lo mismo porque cuando yo mueva este setting aquí, o sea, le otorgo un valor, va a cambiar acá y va a cambiar acá porque esto se va a volver a renderizar. Porque este hook de estado le va a decir a estos componentes que se vuelvan a renderizar. Entonces ahí esto ya no me sale un error y esto debería funcionar. Y ahí actualizó el tema, pero no lo actualizó nuevamente, o sea, no lo actualizó dos veces. Entonces lo que estaría mal aquí es que haga que aquí cometí un error. Y es que, por ejemplo, yo le estoy diciendo, si el tema no existe, que lo cambie. Pero pensando que me estoy refiriendo al tema de acá. Y por obvias razones, pues esta variable de acá es la variable que me pasan por parámetro. Entonces la solución aquí sería cambiar el nombre de esta variable y decirle si no existe th, y ahí estaría bien. Y este tema de acá, decirle que aquí tem sería th. En este caso sí estaría bien, porque en este tema de acá me estoy refiriendo al tema del estado. Y pues ese siempre va a tener un valor. Entonces ahora vamos a ver si esto funciona. Y esto funciona. Ahora, cada vez que yo actualice el tema, esto se cambia. ¿Cuál es la ventaja aquí? Que ahora yo podría seguir componente tras componente y para consumir estos mismos valores yo tendría que solamente actualizar estas variables de acá. Como vimos en el ejemplo de hace rato, podemos con Team Context manejar nuestro tema. Pero ahora podemos utilizar context para poder manejar el estado de una cierta parte de la interfaz. Por ejemplo, aquí vamos a manejar el estado de un contador. Si ves, aquí lo único que estoy haciendo es importando un hook que es useCounter y en una me pasa el estado y el dispatch. Este dispatch tiene como misión disparar una acción y poder pasarle el payload y efectuar algo en este estado. Y automáticamente eso se tiene que reflejar aquí. Como ves acá, voy a ver si eso es. Entonces aquí voy a irme a counter. No puede leer este es un defined. Es porque... muy bien. Aquí el problema. Aquí me ha lanzado un error y es porque aquí yo no he puesto este provider.
que sería el de acá. Entonces para esto, bueno, eso lo estoy exportando por defecto. Lo único que hago es le voy a agregar a mi app otro provider. Aquí. Int con provider. Bueno, aquí me está dando un error porque esto lo exporta por defecto. Con provider. Y allí. Bien, ahora que ya tengo el con provider, yo ya debo tener funcionando esto de acá. Y increment, decrement, increment, decrement. Si bien esto es mucha lógica para un contador, si estamos de acuerdo, esto mayormente se suele hacer en patrones como Redux y siempre se acostumbra a escribir un poco de más, pero eso puede compensar con la escalabilidad que ofrece implementar ciertos patrones como Redux. Aquí no estamos solo implementando Redux como tal, estamos utilizando solamente el hooks de useReducer que viene, es nativo de React. Y este hook lo único que nos pide es una función y un estado inicial. El estado inicial, como su nombre dice, el estado inicial de mi estado. Y esta función se va a encargar de manejar ese estado. Se va a encargar de poder manipularlo. Entonces, para eso lo voy a mover a través de acciones. Si ves aquí, lo único que estoy haciendo es despachar una acción llamando a la función y pasándole la acción decrement reset. Si es acá, por ejemplo, yo aquí decrement, si yo le saco esto, me da un error. Si yo le pongo, no me da un error. Ahora aquí, si yo le pongo pilot, me dice que pilot no existe. Eso funciona porque el tipo que he hecho tiene esa intención. Ves, aquí he hecho un tipo que se llame action. Y aquí también aprovecho para darte un tip, que existe algo que se llama tipos condicionales. Y esa es una magia, ese es un poco de magia de TypeScript, que puedes decirle, por ejemplo, si pilot, que pilot es un tipo genérico, que es este de acá, que extiende, puede ser un objeto o puede ser un defined. Le digo pilot extiende de un defined, entonces solamente quiero que me regreses este tipo de acá, que lo que tiene es el tipo T, que sería en este caso. Pero si viene pilot, entonces lo único que quiero que me hagas tipo y a pilot lo hagas requerido. Pero si no viene, no es lo requerido. Esto se hace al momento de hacer la acción. Por ejemplo, acá le digo, este tipo, increment action, agarro actions y le digo, esto es increment y tiene como pilot este de acá. Como a reset le estoy pasando un defined, entonces me va a pedir, entonces no me va a pedir obligatoriamente que yo le ponga el contador. Entonces esto va acá, que es un tipo de con actions, increment action, decrement action, reset actions, que va a ser ese va a ser la acción. Cualquiera de estos va a ser la acción que va a entrar en el reducer. Una vez que yo dispare esta acción acá, lo único que va a hacer es caer acá en la acción actual y con un switch la voy a controlar. Y como debido a esto, debido a lo de acá, yo ya tengo el tipado. Por ejemplo, ves acá y yo le quito el decrement y tengo el tipado allí. Tengo increment, me dice cuál de ellos va a ser. Eso es gracias a que he utilizado los tipos genéricos. Entonces, esto aquí está muy claro, que es decremento. Cuando decremento, cojo el estado, que siempre va a pasar el estado, y al contador le resto el pilot. Y aquí es donde entra la participación context. Lo único que he hecho es meter en el contexto el estado y la función dispatch. Entonces, cada vez que yo cree este provider, lo único que voy a hacer es manejar, le voy a dar un useReducer, voy a poner mi reductor y voy a pasar el estado inicial. Y eso es el estado y el dispatch, y eso se lo paso. Este es el estado y el dispatch actual del provider. Y entonces el mismo concepto, todos los que estén aquí en el children van a poder consumir este provider. Y para hacer más fácil he creado un hook aquí, que es un custom hook. Lo único que hace es consumir el use context. En este caso yo quiero que esto de acá me retorne las dos cosas, que es el state y el dispatch. Hace rato solamente retornábamos el tem y el update tem por motivos de comodidad. Hasta aquí ya tendríamos dos ejemplos de cómo utilizar este context para poder tenerlo en cuenta cuando desarrollemos aplicaciones, porque nos puede dar beneficios y en ciertos casos puede que estemos haciendo cosas de más cuando podría ser más fácil utilizando context. Este ejemplo de acá lo tomé de un artículo que es de acá, pero está hecho en JavaScript.
Y lo único que he hecho es pasarle, construir algunos tipos y pasarlo a TypeScript. Y hacerlo un poco más bonito con la librería de Netea. Ese artículo lo voy a dejar en la descripción.